Entonces, como decía, vamos a ir a través del... vamos a hacer la explicación del método Schumann para la planificación con BEMAR, que también se puede utilizar para IMRT estático. Y hay un pequeño apéndice que ahora voy a tomarme unos minutos nomás de una de sugerencias de la acción de campos de tratamiento para diferentes áreas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la explicación del método, enfocarnos básicamente en básicamente paso a paso las instrucciones que ya creo que se les han mandado el Word document o un PDF de cómo seguir el paso a paso para la optimización de BIMAP, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a ir yendo con ese paso a paso. Adam va a ir mostrando en la pantalla, yo voy explicando lo que verá haciendo. Vamos a comenzar por los contornos y después vamos a pasar a cómo hacer la optimización. Y yo ahora voy a tomar unos minutos para simplemente esto, para anecdótico, porque ustedes deben tener tipos de ángulos que ya usan para BEMAR, pero estos son sugerencias en general para elegir campos de tratamiento cuando estamos haciendo IMRT o BEMAR. Básicamente la selección de campos es muy específica del sitio anatómico que estamos tratando. Para IMRT es la mayoría, para la mayoría de los sitios anatómicos, uno siempre dice pensar en cómo uno haría el plan en 3D. Siempre, a pesar de que uno con IMRT tiene un poco más de libertad de poner básicamente cualquier ángulo, a veces es muy importante pensar los ángulos que van a ayudar al sistema de optimización y a la planificación. No poner ángulos, por ejemplo, si estamos tratando un pulmón izquierdo, no poner ángulos que vengan de la parte derecha, porque estaría atravesando todo el cuerpo. Entonces, siempre pensar en cómo yo haría el plano en 3D. Si es con BEMAR, acá ya existen más grados de libertad, porque podemos hacer arcos, pero también es muy importante asegurar de seleccionar arcos que sean específicos para los sitios anatómicos y que ayuden al sistema de optimización. Es muy importante para ambos tipos de técnicas ser muy consciente de la lateralidad que estamos tratando y si por ejemplo el tumor o el isocentro está muy a la izquierda y muy posterior, ser consciente de que si llega a haber alguna colisión de campos, si voy por el lado contralateral. Algunas sugerencias, es como les dije yo, esto de vuelta son sugerencias en general y esto lo van a tener, o sea, no nos vamos a dedicar mucho tiempo porque queremos pasar más tiempo en la charla de hoy, del proceso de contornos y optimización, pero acá hay sugerencias de los campos que generalmente uno elige, por ejemplo, para cerebro, con IMRT, más o menos siempre pensar en quedarse poner campos del lado donde está el tumor, la lateralidad, el número de campos depende de la conformidad que uno quiere, realmente para estructuras que están alejadas de las estructuras críticas, entre 5 y 6 campos está bien. Se usan campos coplanares y no coplanares. Y si estamos usando BEMAR, tener el mismo concepto de respetar la lateralidad, pero acá como tenemos más grados de libertad, podemos hacer, generalmente son semiarcos. Solamente utilizar un arco completo, por ejemplo, cuando los tumores están alejados de todos los OAR, se puede utilizar, y también a veces se pueden usar o estructuras de avoid para evitar en el sistema de planificación, o evitar arcos. Por ejemplo, si pongo un arco completo y estoy pasando por los ojos o por la zona anterior, a evitar todo ese arco y seguir posteriormente. Continuando con otros sitios anatómicos, que el ejemplo de hoy de optimización va a ser en cabeza y cuello, o sea, vamos a ver cómo Adam hizo el plan en BEMAR de cabeza y cuello, pero generalmente estas son algunas sugerencias si se hace con IMRT, más o menos entre 7 y 9 campos, evitar pasar por los hombros, o sea, entrar por los hombros,
¿Por qué? Porque acá no tenemos el modo de evitar como lo podemos hacer en BEMAR, entonces tenemos que elegir arcos que no entremos porque los hombros se pueden mover, entonces se puede distorsionar el plan en día a día de tratamiento. Y estas son algunas distribuciones típicas. De vuelta, hay muchas write-ups de esto, pero eso es lo típico. Para cabeza y cuello con BEMAR, generalmente uno usa 2 arcos completos y con la optimización evitar los hombros. A veces también se usan 2 arcos, por ejemplo, completos por encima de los hombros y después 2 arcos anteriores parciales en la zona de los hombros. Eso también lo van a ver. Y, por ejemplo, si el tumor, si solamente se trata cabeza y cuello de un lado, evitar poner arcos del otro lado. Por ejemplo, en este ejemplo es del lado derecho, entonces hacer arcos parciales del lado derecho. Para pulmón, también pulmón yo siempre aconsejo pensar mucho en 3D cuando se eligen arcos, campos con IMRT, quedarse en la parte ipsilateral, no entrar con, en este caso si es un izquierdo, el tumor está en la parte izquierda y posterior, no entrar con ningún campo por la parte derecha y tampoco anterior porque no vamos a lograr ningún beneficio. Sí quedarse, pero si es necesario a veces se ponen unos campos. Si es DEMAR, se usa el mismo concepto de estar en la parte ipsilateral, en este caso semiarcos en la parte izquierda, y básicamente el optimizador va a hacer todo lo que tenga que hacer. Para próstata, si es con IMRT, se usan entre 7 a 9 campos. Esto básicamente, como el tumor de próstata es bien central y es en la pelvis, es todo tejido, entonces se distribuyen los arcos alrededor del paciente, 7 o 9, depende de la conformidad que uno quiere. Y si es con BIMAR, se usan generalmente 2 arcos completos, ¿ok? Para pelvis, no voy a entrar en detalle, acá hay muchos, porque tenemos diferentes tipos, tenemos ano, de recto, de ginecológicos. Esto es generalmente si el paciente muchas veces se lo trata en posición prono, entonces elegir los arcos y la energía, por ejemplo, si se tratan ganglios linfáticos que están muy cerca de la piel, inguinales, entonces esos campos usar energía de 6 megavoltajes y lo que está más interno 15, bueno, eso también van a ir viendo de caso a caso. Y si es con BEMAR, se pueden usar 2 arcos completos generalmente, que es lo que más se usa. También si es en la posición prono, tratar de no solo que los arcos sean en la parte posterior y no entrar por la parte anterior, que eso es lo que se quiere evitar, porque cuando uno pone el paciente prono, uno espera que todos los intestinos estén ahí acumulados, entonces no entramos a través de ellos. Vamos a parar ahí con esta presentación, porque lo que quiero ahora mostrarles es el sistema de planificación. Me decís, José, si ven el PDF de las instrucciones del método Schulman. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Voy a hacer esto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Este método, como dije, gracias a Adam, que es el que lo refinó y lo hizo. Vamos a ir estos son los pasos que vamos a hacer hoy. Vamos a ir a través de la creación de estructuras. Obviamente no vamos a crear todas las estructuras porque tardaríamos horas. Simplemente Adam va a mostrar las que ya han sido creadas, pero vamos a ir, va a mostrar todas las estructuras que se utilizan para del PTB para optimización, los rinds o los anillos, las cortezas, los tejidos normales, cómo usar el NTO y algunas estructuras de planificación específica para controlar la dosis de los OAR. Después, Adam va a mostrar cómo iniciar la optimización, que sería el primer paso en Eclipse. Hoy vamos a usar el sistema de software Eclipse, pero se pueden hacer las modificaciones necesarias para Mónaco. Y
El primer paso básicamente es limitar las dosis superiores de los PTB y los anillos y el tejido normal, el NTO. Después, el paso siguiente, como pasar del paso 1 al paso 2 en Eclipse, vamos a comenzar la optimización. Cuando ya uno logra una buena, supuestamente, conformidad de los PTB, vamos a empezar introduciendo los OAR y cómo empezar a controlar las dosis medias y volumétricas de los OAR. Y por último, el último paso, que sería el paso 3 en Eclipse o el paso 2 en Mónaco, es los ajustes finos del movimiento del MSI, eso ya básicamente para tener el plan final. Y o sea, ustedes ya tienen este documento está muy bien ideado, porque tienen paso a paso cómo crear todas las estructuras. Entonces es muy importante que ustedes lo sigan. No vamos a ir de vuelta en detalles porque está muy bien explicado en este documento. Fíjense que están cómo hacer los anillos, y esto es lo que vimos la clase pasada también. Más o menos explicamos de cómo ir a través de todas las estructuras, y después comienza el paso 2, la parte 2 de cómo es la optimización, que eso es lo que vamos a explicar hoy. Entonces, sin ir más en detalles, ahora, Adam, it's your turn. You can start sharing your screen. I went through what we're going to do. So you're going to start with the contours. I'm showing, and al mismo tiempo que Adam va a estar mostrando los contornos, yo voy a estar haciendo la explicación, ¿ok? Two most important concepts are, one, following the instructions to get perfect contours. If you have the right contours, the concepts are not just algorithm with maybe some minor tweaks, and that the idea is even IMRT without the steps in Eclipse. The concept is start by creating local minima and making major gross MLC adjustments, and by the time you get to the end, you're just fine-tuning MLCs. So those are the two main points, I think. Gracias. Entonces, lo que Adam compartió más o menos lo que vimos antes, empezar con perfectamente definiendo los contornos, que es lo que va a mostrar ahora, y después comenzar paso a paso la optimización, comenzando con la cobertura del PTB, los anillos y las dosis máximas de estructura, y después comenzar con las dosis más finas medias de los OAR, y después con los ajustes finos. Okay, thanks. So I'll just go through some quick contours. 35. And we're Este going es un caso de, this is a pelvis case, I guess, Adam. Yeah. Yeah. So va a empezar a definir todos los contornos de las estructuras de OAR de las PR. Creating max structures on PTV 60. Entonces vamos a empezar a construir los contornos del PTB de dosis máxima, y teniendo en cuenta, por ejemplo, comenzando con el intestino, lo que está haciendo Adam ahora es calcular el margen que le debe dejar al PTB cuando está overlapping con una estructura grande. Se acuerda que habíamos visto la regla de oro que decíamos de hacer el 5% de la dosis por milímetro. La dosis máxima del intestino delgado es 40 Gray y 60 Gray es entonces ahora lo que está calculando es el margen que le debe dejar a esa dosis máxima para poder cubrir el PTB, pero también lograr la dosis máxima del intestino. Y como ven ahí, en la estructura roja que se está mostrando es un poco más reducida. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, quiero que se cubra todo esto perfectamente, pero a su vez quiero lograr que el intestino delgado no sobrepasa los 40 Gray. Y como ahí ven, el margen que está mostrando es de casi 1 centímetro, que es lo que se calculó, y es cómo controlar ahí la dosis máxima y la cobertura del PTB. Es muy importante eso, y eso está explicado bien en el documento.
de crear estructuras con los márgenes adecuados al FOA. So the big difference between this one, if we do the calculation, we get about 7 millimeters. And if we think about ring 2, which is 1.3 millimeters away, and we do 65%, we can see that the dose 1.3 millimeters away, we're at 65%. So we're going to go somewhere in between. This is a more complicated one with larger organs at risk. Claro, lo que explicó Adam, que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hacemos el cálculo, porque el PTB está cerca de un OVAR grande, que es el intestino delgado, usamos el 5% por milímetro de regla de oro. Y eso nos dio un cálculo de 7 milímetros del espesor que tenemos que sacarle para dejarlo. Pero a su vez, los anillos que vamos a estar creando va a tener un fall-off del 65%, más o menos a un centímetro, 1,3, 1,5 centímetros. Por eso, en este caso, se hace algo entre medio, para también ayudar al sistema de optimización a lograr un buen caída de dosis entre el intestino, el anillo y el PTB. Y ahora Adam está yendo a cómo crear el mismo margen, pero para una estructura que es más pequeña, en este caso la médula espinal, que es, como ven ahí, el margen ya no es de 5 milímetros, sino que ahora usamos el 10% por milímetro. Entonces, como es una estructura pequeña, entonces el margen que calculamos es de 5 milímetros. And so low structure and 10% per millimeter. Exacto. Que lo que estamos viendo, que hicimos el intestino delgado, que era la dosis máxima de 40 Gray, pero es una estructura grande, y ahora estamos haciendo la médula espinal, que usamos el 5% por milímetro, que es la caída para una estructura que está cerca y además pequeña. Entonces, como ven, el margen calculado es de 3,3 milímetros, pero siguiendo el ejemplo, uno siempre le pone un poquito más. Adam ahí ha puesto más o menos, son casi 3 milímetros, uno elige 4, por ejemplo. Yep, exactly. Exacto. Eso es muy importante cuando estamos decidiendo seguir esas reglas. ¿Por qué? Porque tienen sentido. O sea, cuando son estructuras pequeñas o estructuras grandes, pequeñas devueltos 5 milímetros por 10 milímetros por milímetro, y grandes 5 por milímetro, y seguir las reglas para sacarle al PTB y crear el PTB de dosis máxima, porque ahí yo quiero estar seguro que la cobertura va a estar perfecta. Entre medio lo vamos a hacer después. And como dijo Adam, después todas estas estructuras que se hicieron para estos dos ejemplos se tienen que hacer para todas las otros OVAR, definir el PTB sacando los márgenes correctos, y si hay más de un PTB, en este caso Adam mostró el PTB de 60, pero también hay que hacer lo mismo para el PTB 45. Entonces es muy importante hacer toda esta estructura. Ahora Adam pasó a un cabeza y cuello, que ya están definidas las estructuras, y tenemos dos PTB, uno que va a 60 Gray y el otro que va a 54. so we briefly went over max organs at risk. Now we'll look at the PTV subtraction. So we need to make the max dose, ensure that there's no conflicting arguments between 54 and 60. Exacto. Ahora lo que vamos a hacer es ir al PTB max de dosis máxima cuando tenemos dos PTB, en este caso entre 60 y 54, que es lo que está calculando Adam, que es porque también el sistema óptimo, cuando tenemos un volumen de 54, que es el grande, y uno de 60 más pequeño, no podemos exigir que el sistema de planificación, sí, dar 60 pero inmediatamente dar 54. Hay que ponerle un margen entre medio de 2 fall-off. Entonces, ahí es cuando está creando el PTB de volumen de optimización del 54, dejándole un margen, que es el que calculó Adam ahora, al PTB 54. Al PTB 60, perdón. Como ven ahí, el PTB 54, que es el rojo,
no está pegado al PTB 60, sino tiene un margen de 3 milímetros, que es el calculado. Que es obvio. ¿Por qué? Porque si yo quiero dar 60 al PTB 60, es imposible que inmediatamente después tenga 54. Va a haber un gradiente de dosis. Y para ayudarle al sistema de planificación para dosis máxima del 54, lo separamos con el márgenes de 3 milímetros calculado con la fórmula. PTVs, meeting hard dose fall-off at Exacto. Ahora lo que creo es, ¿se acuerdan la corteza esa que vimos antes, que es una estructura, en este caso de 5 milímetros, la hizo Adam, dentro del PTB, en este caso del PTB 54, respetando los márgenes, porque esa es la parte más difícil. ¿Se acuerda que hablamos de que el sistema de planificación tiene más problemas? De las partes en los bordes, en todo el borde del PTB es la parte más difícil de lograr cobertura. Entonces se crea esa corteza para especificarle una mejor optimización y lograr una mejor conformidad en los bordes del PTB. Y ven, como ven, respeta esto el margen de 3 milímetros que tenemos con el PTB. or older planning system. Exacto. ¿Se acuerdan que también hablamos de las esquinas o los corners en la parte pasada? Que también cuando tenemos PTB que tienen esquinas, como en este caso de cabeza y cuello, es importante crear esos corners. ¿Por qué? Porque, porque ahí se confunde un poco el sistema de planificación, y para hacer las curvas que sigan el PTB bien, se hacen esas esquinas para darle una mejor dosis constraint en la optimización. And PV. Ahora vamos a ir, las estructuras que creo hasta el momento son todas las estructuras para los PTB y cobertura para ayudar a los PTB y cobertura del PTB, respetando los márgenes y respetando las estructuras OAR. Ahora lo que va a crear son las estructuras para los OAR, por ejemplo, en este caso la parótida izquierda. Como está overlapping con el PTB, se acuerda esa técnica que yo les dije, cómo empezar a crear estructuras cerca del PTB, como está haciendo, le está sacando márgenes de a 2 milímetros de a 1, eso lo vamos a ver cómo lo hace Adam, y para ayudar al PTB a lograr cobertura, pero respetar la dosis media de la parótida. Y ahí está mostrando la parótida 2, y justamente la dosis máxima del PTB. En ese caso, vamos a sacarle un margen de la parótida. Y vamos a ver si con ese PTB de dosis máxima podemos lograr la dosis media de la parótida. Si no, se saca un poco más. Y si tiene mucho también, y si sacó demasiado, a lo mejor se saca menos. Eso se ve. Y se crea la bandita intermedia para también darle dosis al PTB, pero respetar la dosis media de la parótida. And subtract from this case, we didn't want to have the discussion and then create those. Perfecto. Lo que explicó Adam recién es que es muy importante tener una conversación con el médico, porque cuánto uno puede llegar a sacar. En este caso, que no hay volúmenes de alta dosis acá, pero puede haber un CTB que el médico le dice, no, yo quiero buena cobertura en el CTB, eso me va a limitar cuánto sacar de parótida para controlar el PTB. Pero en las imágenes que mostró, donde estaba el PTB de alta dosis, el médico lo más probable dijo, no, yo quiero que a eso le demos la alta dosis porque es volumen de riesgo y quiero que... Y la parótida en ese sector no hay que sacarle nada, lo que le demos a la parótida es dar. Entonces, de esta manera uno divide la parótida en donde uno le puede sacar y para llegar a la dosis media, y en donde uno no. ¿Ok? Ahí es muy claro cómo no se sacó nada de la parótida cuando está el volumen de alta tasa. Y acá se saca hasta un cierto límite, pero es muy importante hablarlo con el médico. And when we create the rings, they still stay on the outside of the junction of these contours and the PTV. Y cuando creamos los anillos, fíjense que siempre, no importa cómo se crearon los PTB, las parótidas o para las OAR,
el anillo siempre está separado en la parte más externa del PTB. No sé, ahí no se modifica por la parótida ni nada. ¿Por qué? Porque eso simplemente va... acuérdense que los anillos nos van a ayudar a controlar las dosis más pequeñas de cómo van a ser conformadas alrededor del PTB, con márgenes, en este caso, siempre que, y siguiendo la regla de los 5 o 10 milímetros por milímetro, en este caso fueron 2 milímetros, y no va a competir, esto no va a competir con lo que vamos a hacer en la parótida, porque simplemente para controlar isodosis, la parótida va a tener más precedente, pero siempre se hace en la parte externa con el margen adecuado. Y en este caso, como muestran, es 2 milímetros del volumen de baja dosis del 54 y 5 milímetros de la alta dosis. ¿Por qué? Porque es más, yo quiero más dosis ahí. Si hacemos la cuenta, el margen va a ser más alto, 2 y 5. Eso siempre siguiendo las reglas. ¿Ok? So the rule prescription dose, and we'll do it 3 millimeters away from PTB 50, and then a max. Básicamente la regla para el margen de los anillos es uno siempre va a prescribir el 85% de la dosis del volumen que está cerca al anillo. Entonces, si yo quiero el 85% desde, por ejemplo, del PTB 54, en este caso la cuenta me da aproximadamente 3 milímetros, que ahí, porque van a ser más o menos, si uno calcula, 5% por milímetro, entonces son 3 milímetros para dejar. Pero cuando tenemos un volumen de alta dosis, como es donde está mostrando Adam, que la dosis va a 60, entonces para llegar a un 85% comparado con el 85% de 54, es un poco más el margen. Y es básicamente en este caso aproximadamente 6 milímetros, 5 o 6 milímetros. ¿Okay? Siempre es un poco más, y es lógico. ¿Por qué? Porque para llegar a un 85% cerca de un volumen alto, hay que dejarle un poquito más. O sea, no lo podemos obligar a estar a 3 milímetros. Hay que dejarle 4,7, uno pone 5. Siempre redondear para arriba, ¿no? O sea, nunca quedarse con los números más bajos. ¿Ok? And the same thing for 3 structures. Sort of space, so distances would have to be. En este caso, 2 milímetros para el volumen para el PT del anillo, 2 milímetros del borde del PTB 52 y del PTB 63, que es más dosis, calculamos el margen y es aproximadamente 6 milímetros. ¿Ok? Eso son como reglas que todas estas cuentitas uno a veces piensa que es mucho para hacer, pero básicamente si se siguen, y todo esto está muy bien explicado en el documento también, y es lo que vimos la clase pasada, es impresionante cómo ayudan en la optimización, porque uno empieza a poner cosas lógicas, no lo está confundiendo al algoritmo de optimización, al contrario, lo está ayudando, le estoy diciendo, mira, acá tengo la parótida, quiero salvar todo esto, pero te dejo este margen. Acá tengo el anillo y tengo todos estos PTB, entonces el 85% de este tiene que estar a tal distancia, entonces uno le ayuda un poco más. PTBs for max dose becomes less steep. Exacto. Entonces, esto es básicamente como un resumen. Acordarse que para los márgenes entre los PTB siempre seguir el 5% por milímetro, y para los ring también 5% por milímetros, y cuando estamos con los márgenes con órganos que están cerca, overlapping, seguir las reglas del 5% por milímetro cuando son grandes y 10 milímetros cuando son por milímetro cuando son pequeños, y también tener en cuenta la caída de dosis global a una distancia. De vuelta, todo esto está bien escrito en el documento. José, perdón, lo mandaste por el chat, ¿correcto? Algunos pedían que lo mandaran. Sí, algunos está el documento. Hay una pregunta de Alexis Alveo. Sí. Con respecto a los anillos, dice, cuando creo los anillos no tomo en cuenta el contorno del body, del externo.
Sí, o sea, eso es importante. O sea, no hace la mayoría de los sistemas de planificación son inteligentes de cuando alguien sale de la external, no lo tiene en cuenta. Pero sí se puede, en este caso, por ejemplo, ves que tenemos el anillo que salió un poquito de la externa, se lo puede cortar, pero no hace falta. Adam, they're asking about the, for when we create the over the external, take into that account, but they can cut it out if they want. Exacto, no se tienen que preocupar, los pueden limpiar y sacar de la externa, pero la mayoría de los sistemas de planificación, cuando algo sale del outer o de la externa, no se tiene en cuenta. Claro, okay. Gracias. Ok, ahora, bueno, we finished with the contour, correct? So, Yeah. de vuelta, los contornos ya hemos hecho, de vuelta, revisen bien el documento, que ahí está todo súper bien explicado. Y ahora vamos a ir a la optimización. I'll say one more thing, just Es muy importante todas estas reglas, y eso lo discutimos la vez pasada y fue una pregunta, todo es aplicable para terapia convencional. Cuando estamos usando SRT o SRE, que son contornos más pequeños, estructuras más pequeñas y una caída de dosis mucho más abrupta, estamos hablando del 50%, no del 85% a 5 milímetros. Pero eso lo habíamos explicado en la clase pasada también. ¿Okay? Esto es todo para convencional, para dosis convencional. Exacto. Entonces, el primer paso de la optimización, se acuerda que si seguimos el documento, lo pueden seguir ustedes, es simplemente concentrarse en todos los, poner los constraints de todas las estructuras relacionadas con los PTB, como están en este caso, el PTB de optimización 60, 63, 60, los corners, los anillos, todo lo que me va a controlar dosis alrededor de los PTB. Y además el optimizador de tejido normal, el NTO, que eso está en Eclipse, obviamente, que es básicamente, ¿se acuerda que habíamos hablado? Pueden usarlo con anillos y el NTO, o pueden usar anillos solamente, o pueden usar el NTO. Nosotros en este caso hemos recomendado usar los dos, porque el NTO también hace un buen trabajo. Los límites que está mostrando ahí Adam, por ejemplo, siempre, por ejemplo, para el volumen de 60, el lower que yo le quiero poner es un poquito, es 60,60, un 10%, sería un 10% más. Y lo mismo para el de 52, los edges siempre se le agrega un 10% más. Así generalmente empezamos, después vemos. Para los PTB que están compartidos con los órganos de riesgo, en este caso que es la parótida, se acuerda que dijimos, le vamos a sacar un poco de parótida para llegar a tener lo mejor que se puede para evitar la parótida. Como ven ahí, a ese PTB que está mostrando Adam, le estamos dando, que tiene el margen que más puedo sacar de la parótida, que es el PTB2, se le da también se le da un upper límite, porque ese es lo que es el de dosis máxima que quiero que seguramente me cumpla para el PTB, en este caso 52. Y después tenemos los PTB máximos, como les digo, estos son todos los PTB que uno creó, los PTB de esquinas, el PTB, por ejemplo, de dosis máxima del 52, le hacemos el 1,05%, el 5%, entonces básicamente eso es los upper que uno pone generalmente. to look at. Esos son los que tienen prioridad 0, simplemente, por ejemplo, el lower que está ahí con prioridad 0 es simplemente para observar cómo está haciendo el cover en el gráfico del lado, y eso de vuelta, y el upper esto es para Eclipse, es simplemente para Eclipse, y es para visualizar. No le estamos dando ningún constraint porque la prioridad es 0, pero es simplemente para ver cómo cómo está yendo la caída en el gráfico de BH que está al lado de la imagen. Empezamos también, ponemos los anillos. Como está fijando, las prioridades generalmente para los PTB siempre son de 200,
como empezamos, y los anillos 150. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es el PTB y todos los PTB que uno creó. Los anillos obviamente es importante, pero tampoco le puedo decir que exclusivamente me haga eso, especialmente, por ejemplo, para cabeza y cuello, que tenemos muchísimos órganos alrededor de los PTB, entonces tampoco le puedo dar. Y el valor máximo justamente que le damos es ¿se acuerdan que es el 85% del primer range, el 85% de la dosis, que está cerca de ahí, que en este caso era de 52, y para el 2 es el 65%. ¿Por qué? Porque esa está a 1 centímetro más alejada. Eso es muy importante y eso generalmente no se cambia, se deja así. Y ahora comenzamos la optimización. Obviamente, Adam, tampoco vamos a esperar que optimice todo. Adam ha preparado planes entre medio, pero ahora, por lo menos como para que van viendo, justamente entonces, ¿qué hemos puesto ahora? Todos los constraints para las estructuras PTB, relacionadas con los PTB, esquinas, anillos, cortezas, perdón, dosis máxima y los compartidos con los OAR, en este caso con la parótida, y los anillos. Solamente eso. O sea, lo que estamos haciendo es básicamente controlando la cobertura del PTB físicamente con los conceptos físicos de lo que hay alrededor, que son los anillos, y en este caso de uno de los órganos que es el más importante de la parótida para dosis máximas por ahora. Después que ahí está la parótida izquierda, después vamos a empezar y la dosis media, pero después vamos a ajustarlas más finamente. ¿Ves? Justamente ahí Adam puso una prioridad 0, ¿por qué? Porque solamente quiero ver. Y ahora le va a ir viendo, como va viendo la dosis, la actual que yo puedo, es 38, entonces él ahora lo va a ir ajustando y se va fijando en los shoulders de los DBH, que mientras más ajusta, que no me arruine los shoulders de DBH, porque eso va a implicar que le estamos poniendo mucho constraint a la parótida y es imposible llegar. Pero acá fíjense como no le está costando nada al optimizador llegar a una dosis media de 36 por ahora. Después vamos a hacer un poco más esfuerzo. Pero por ahora no le está costando porque lo está haciendo bien, está cerca de 36, 37, y los hombros de los PTB en el gráfico de la derecha del DBH no se están arruinando. Yo sigo teniendo una buena cobertura del PTB. Y Eclipse tiene la ventaja de que también uno puede ver las dosis a la derecha de más o menos como son. No son las que van a ser al final porque después el algoritmo de calculización cambia un poco, pero es muy buena. Y fíjense cómo Adam ahora redujo a 34 la de la parótida, porque quiero ver que vamos a reducir lo que más se pueda hasta que yo empiece a ver un deterioro en la cobertura del PTB. Oye, César, ¿podemos, en lo que termine la optimización, responder algunas preguntas? Sí, okay. We're going to do some questions. Yeah. Hay una de Nahuel Díaz que pregunta qué opinión tienen respecto a las versiones nuevas de Eclipse, donde recomiendan en los entrenamientos que no es necesario las estructuras de optimización, así como también la diferenciación entre PTBs, porque se usa la herramienta AutoCrop. O sea, la herramienta AutoCrop de Eclipse la tienen que evaluar y o sea, como yo les digo, estas son recomendaciones para lograr un plan de tratamiento con los conceptos físicos que uno quiere y lo que le va a ayudar al sistema de optimización. Obviamente, Eclipse ellos siempre avanzan con algo nuevo, las estructuras funcionan bastante bien y si ustedes las han evaluado que les funcionan muy bien para los tipos de tratamientos, reemplazarlas por todas estas estructuras, obviamente. Pero tiene que ser, por ejemplo, nosotros en mi institución no usamos el AutoCrop. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a definir todas estas estructuras que nos dan planes que nosotros consideramos los planes que queremos tener para nuestras necesidades clínicas, entonces no se los usan. Pero como yo les digo, es algo que tienen que evaluar clínicamente y con el médico también, porque a lo mejor tienen que ver qué tipos de planes los médicos quieren tener. Si quieren excelente cobertura o si no les interesa mucho, pero sí las OAR.
Entonces eso tienen que evaluar. Pero no, o sea, yo lo que quiero, no está mal, se pueden usar, es uno o lo otro, pero evaluarlos. Gracias. Hay Ujú, otro de Mario Luis ujú, Ruiz. Dice, en cuanto a las prioridades biológicas en las penalidades de la optimización, ujú. ¿qué opinión les merece? Las prioridades biológicas, el GEUD, ¿se refieren? Eh, O Me imagino que sería algo como optimización utilizando penalización con restricciones biológicas. con Como restricciones biológicas. También, sí, son muy importantes. Lo otro también que uno, cuando empiezan restricciones biológicas, también yo creo que es, por ahí son un poquito más difíciles de entender. Estos conceptos de optimización que estamos haciendo son, yo creo, fáciles de entender porque es pura física, digamos. Es todo geometría, cálculo físico, entonces uno intuitivamente lo ve. O sea, uno le pone las cosas y ve lo que pasa. La parte biológica hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque no es tan intuitivo, pero sí funcionan muy bien. O sea, nosotros usamos una mezcla a veces entre los dos. También depende del sistema de planificación. Hay sistemas de planificación que son más robustos o mejor ideados para restricciones biológicas que restricciones físicas, digamos, por diferencia. Hay otras tres, precisamente que hablas de, de los diferentes planeamientos. Por ejemplo, Steven Herrera pregunta, ¿cómo sería el proceso usando Mónaco? Las ¿Mm? funciones de costo en Mónaco no son amigables de trabajar con estructuras de apoyo. Exacto. Justamente con Mónaco, yo no soy muy conocedor de Mónaco, pero sí sé ese concepto. Básicamente con Mónaco uno utiliza más las restricciones biológicas, creo, y también el concepto del Normal Tissue Optimizer, me parece, o lo equivalente para él. De vuelta, yo no estoy muy en contacto con Mónaco, pero sí creo que por ahí es. Esto es muy es para Eclipse, pero sí, hay que tener un poco más de cuidado. Lo que sí quiero decirles es que estamos tratando de crear una versión de este método para Mónaco. O sea, eso ya vendrá justamente para dar unos tips. Esto está más orientado en Eclipse, pero es, lo vamos a tener en cuenta. Ahí, antes de seguir con la próxima pregunta, quiero mostrar lo que Adam estaba haciendo. Fíjense cómo ha reducido la dosis de la parótida izquierda. Casi está llegando al límite, justamente, de la dosis media de parótida. Uno quiere que sea 26, estamos muy cerca, es 28. Y justamente cómo está, cómo no ha arruinado la cobertura. Y fíjense cómo la curva del 52 me está cubriendo perfectamente el 52 y la dosis media de la parótida está siendo respetada. Entonces, justamente esto me está dando un poquito más básicamente, de buena señal de que yo voy a poder lograr la dosis media de la parótida a 26 Gray cubriendo muy bien el PTB de 52. Como ven, el PTB 52 es el color azul y el color cian es la dosis de 52. Fíjense cómo está muy cerquita del borde, muy buena cobertura. Y eso es gracias al proceso que hicimos de dividir la parótida con ese margen. ¿Okay? Hay una interesante ¿Ven? pregunta de Yaniro Guillén. Dice, ¿por qué no usan las metas clínicas para la optimización, siendo que son de ayuda para ver si estamos cumpliendo con los objetivos clínicos? Las metas clínicas se refieren las dosis, por ejemplo, dosis media de parótida 26. Sí, eso todavía no hemos ido a los OAR, se van a usar. Todavía no hemos introducido los OAR, pero sí, uno sigue los criterios clínicos de cada institución. En este caso, como yo les dije, la primera parte de optimización, como ven ahí el nivel 1 en Eclipse, en MR Level 1, es simplemente concentrarnos en los PTB, los RIMES y una OAR que sea el más importante. Después, ya cuando pasemos al nivel 2, vamos a empezar a introducir todos los otros OAR porque tenemos que cumplir los criterios clínicos. ¿Ok? Eso ya bien. ¿Hay más preguntas o podemos continuar? ¿Sigue optimizando? Yo creo que Sí, podemos acá continuar. seguimos optimizando y Adam está mostrando cómo
estamos casi logrando la dosis media de 26, cubriendo el PTB52 casi perfectamente y sin arruinar esa cobertura y logrando, justamente miren, la dosis actual de la parótida está en 27, 27,7, casi 26. Y eso es gracias a la estructura, a que separamos el PTB52 en la máxima, sacándole la parótida, y en el bordecito eso que yo quiero que sea, no tener el PTB, es como decir, ok, no quiero que haya una región de dosis máxima, pero que la dosis 52 me cubra, pero la dosis máxima se vaya de ahí porque eso va a influenciar mucho en la dosis media de la parótida. ¿Ok? Yes. Adam, ¿tenés más preguntas, José? No podemos continuar un poquito más. Si, yo o creo que si sí, hay porque alguna. Okay. algunas se van a contestar después, yo creo. Okay. We can continue, Adam. It would be also nice if you all could share the Yes, the document. 3 YouTube videos. They're in English, but I think people will still. Exacto. Tenemos, yo no sé si ya han sido compartidos, José, pero eso también los podemos mandar después, que hay unos videos de YouTube que creamos hace, en un par de clases anteriores que fueron creados, y que están paso a paso en la planificación para cabeza y cuello. Hay un caso de cabeza y cuello, un caso de mamas, un caso de pelvis. Y están muy buenos, ¿por qué? Porque esos van paso a paso, es muy importante que los vean. Están en inglés, pero es muy fácil seguirlos, ¿ok? Eso después, José, nos comunicamos con Caroline para que, yo creo que los deben tener, los tienen que, pero para acordarnos que los compartan. Pues eso, suena bien. Are you happy with this part? 2 millimeters by using the other contour. So Okay. I'll remove this. This is Lo que está haciendo Adam ahora, yes. Como vimos que ese parótido, que es lo que más se sacó, me está dando buenos resultados, yo voy a ser un poquito más agresivo y lo voy a alejar un poquito, 2 milímetros más, que es el parótida 1. Fíjense cómo está, ya está un poquito más cerca. ¿Por qué? Porque no me estaba dando trabajo. Entonces, sacamos eso, ponemos el que está más cerca de la parótida para lograr incluso una mejor cobertura del PTB52 y lograr más fácil, y lograr, lo más probable que logremos el PTB20. Fíjense cómo bajó ya inmediatamente a 26,8 la parótida. ¿Por qué? Porque ahora no le estoy, usé el que está un poco más cerca de la parótida, no el más alejado. Y sigo teniendo una buena cobertura de PTB. Y la parótida me está siendo la dosis media, fíjense cómo ya está llegando a 26. ¿Entienden? Ese concepto es muy importante. Empezamos con lo más alejado, vemos si dio trabajo, bueno, eso es lo que hay que usar. Pero si no dio tanto trabajo, ahora usamos el que está un poquito más cerca de la pared. Vamos 2 milímetros más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a crear ese 2, 4, 6 milímetros? Y así empezamos con el más alejado, el más exagerado, y después empezar viendo si los más cerca de la parótida, sacándole de 2 milímetros, se puede lograr. okay. So the mean parotid dose is dropped. Claro, fíjense como ahora, o sea, sí estamos cubriendo el de 52, pero hay el volumen primero que teníamos, que estaba más alejado, que estaba más de 2 milímetros, como si alejaba un poquito la cobertura. Pero en general el PTB50 todavía sigue bien cubierto, pero se ha alejado un poco, fíjense. Entonces hay que tomar una decisión. Exacto, llegamos a la dosis media, ya. Ok. Entonces ahora, como vimos que, exacto, como vimos que esto estaba dando problema, entonces ahora lo ha reducido. Fíjense cómo ahora se ha deteriorado la cobertura. Entonces va a usar directamente, se redujo la cobertura en ese momento y para mantener la dosis media de la parótida, pero entonces ahora nos vamos a concentrar en la dosis media de la parótida, que tiene que ser, exacto, fíjense cómo ahora bajó a 24.
y le puso un máximo pero fíjense cómo se está arruinando la cobertura del PTB 52, cada vez está más alejada porque exacto, el inicial está bien, pero los otros no están tan bien, ¿ok? Y fíjense cómo uno ahora empieza a arruinar, en plan, él está bajando cada vez más la parótida y obviamente la dosis media es mucho menor, pero cómo se está arruinando la cobertura del PTB 52, ¿ok? Y uno lo puede ver gráficamente. Okay, so Entonces ahora uno continúa con estos tricks que está haciendo, que es lo que quiere tener, buena distribución y más evitación de la parótida o entre medio, entonces uno va y viene, y entonces ahora vamos a pasar directamente, es lo que uno ahora sigue haciendo eso, pero ya el PTB está bien cubierto, pasamos del nivel 2 al nivel 3, que es cuando empieza uno a introducir los OAS. De Carlos Alberto, dice, ¿cuál es la función del Automatic Intermediate Dose? ¿Y qué ocurre si no se habilita? Ese es una dosis, es para que tener una mejor idea de cómo va a ser el cálculo de dosis intermedia, porque cuando uno ve la distribución de dosis cuando está optimizando no es la real, hasta que uno no hace el algoritmo de cálculo. Entonces, cuando uno le pone el cálculo de dosis intermedias, como que entre medio hace el cálculo para hacer un update de los gráficos de la dosis más real. Entonces yo creo que es muy importante usarlo porque te da una idea un poco más real de lo que va a pasar al final cuando usamos el algoritmo. Porque a veces uno hace toda la optimización y está perfecto y después cuando hace el cálculo final del algoritmo de cálculo de dosis, se arruina un poco las cosas, que es lo real, básicamente. ¿Ok? Yo creo que nosotros siempre lo usamos, tarda un poquito más de tiempo, pero ya. Yeah. And single organ at risk for every single step. And Yeah. then the second thing is for structures with max doses, we would still only combination of mean and max dose, but it doesn't have to be perfect. You can be off by 5, 7, even 10 gray of that point dose, and we'll fine tune it just like we'll fine tune the shoulder with the fine MLC adjustments. Exacto. Entonces lo que explicó Adam ahora en este nivel 2, esto que hicimos para la parótida como modo de ejemplo, lo hacemos para cada órgano, para la parótida del otro lado, para la cavidad oral, para todos los órganos con dosis media y también para todos los órganos con dosis máxima. Uno en este estado, en este nivel, solamente le va a poner, si seguimos con la prioridad de 150 para todos, vemos que alcanzar la dosis máxima puede que esté un poquito más elevada, un 5 o 10%, no hay que preocuparse en este nivel. Y le ponemos a veces para ayudar la dosis máxima, siempre se pone uno de dosis media entre medio. Pero después los ajustes finales de las dosis máximas se van a hacer al final, prestando atención al no arruinar la cobertura del PTB. ¿Okay? Eso es lo que se hace ahora en el nivel 2. Y entre el nivel 2 y 3 se empiezan a introducir todos los OAS. ¿Okay? Que obviamente uno sale, se va a empezar a arruinar la cobertura, pero uno lo va a ir controlando. Como hicimos con la parótida, lo hace para todos. And this is when things like that. Ok, entonces lo que vamos a usar ahora son estos, no sé cómo son en español, serían para fijar la dosis, que justamente ahora Adam lo que va a hacer es, para controlar las dosis máximas o las dosis medias, por ejemplo, ven la parótida, está poniendo estos anchors por ahí, que es como idealmente esa es la curva que yo quiero mantener. Entonces ahora lo que va a hacer es mejorar la cobertura del PTB y fijarse que la dosis no supere esos anchors, porque para eso uno los pone, para tener una idea visual de que hasta ahí yo tenía la dosis media de 26. Entonces ahora Adam los pone para fijar la curva, digamos, y ahora fíjense lo que está haciendo, está mejorando la cobertura del PTB, que en este caso ya estaba mejor porque hemos usado solamente una estructura, la parótida le hemos puesto toda por rapidez, y fíjense, está constantemente mejorándola hasta que yo vea
que los anchor, fíjense que se está mejorando, pero mantengo mi curva de parótida en esos anchors, que me va a dar seguridad de que yo estoy manteniendo los 26 grados de dosis media. Por ahora está bien, pero a veces cuando se mejora mucho, se arruina. Fíjense cómo la cobertura del PTB está. Fíjense que en las esquinas antes no había tanta buena cobertura, ahora se está mejorando. Entonces eso es lo que está haciendo Adam. Está viendo, fíjense que está aumentando las prioridades para los PTB, para las esquinas, para todo es para mejorar. Fíjense cómo las curvas, los hombros de las curvas de los PTB han mejorado muchísimo. Y la parótida, sí, y los RINEs también. Y la parótida sigue ahí, o sea, sigue en mis anchors, ¿ok? Es como decirle, ok, no supere, pero en cuanto vea que eso se desborona, bueno, ahí ya no puedo mejorar más. Es como básicamente mejorar hasta que arruine lo que yo había logrado de la parótida. Fíjense cómo está la curva del 52, cómo está mucho más linda alrededor del volumen 52, incluso en las esquinas falta un poquito, pero ya capaz que llegue. And lower it even more. So you can play 700, 800. I'll even put 900. You know, it's okay. Most people don't get that high, but I do because your organ's at risk for locks. They're not going to move. You can move these back slightly. Ya, y lo que dijo Adam recién, que las prioridades uno empieza a aumentar cuando está refinando la cobertura del PTB con los anchor para que no se muevan las parótidas o los otros órganos. Fíjense, ahora estamos haciendo uno empieza a aumentar las prioridades, acá llegó a 300, pero se puede llegar hasta 600, 700, yo no iría más de 900, porque yo tengo los anchors. Fíjense ahí cómo cuando cambió a 400, la parótida se está yendo un poquito de los anchors, entonces cómo estamos arruinando lo que hicimos para la parótida, pero fíjese, estoy logrando las dosis máximas de los PTB, las dosis, la caída de hombros es súper linda, eso me está diciendo que estoy teniendo. Pero como la parótida, lo que hizo Adam antes es bajarla incluso más de los 26, uno lo hace más. Entonces ahora yo tengo opción de los anchors de llevarlos un poquito más arriba porque la parótida puede subir un poquito más. Pero fíjense cómo en la curva del 52 está cubriendo casi perfectamente el PTB 50. I want to point out that and the coverage that I'm going for example, 90, the coverage that I want may be different. Lo que dijo Adam es que las dosis que estamos dando en este ejemplo no particularmente son las dosis clínicas que uno da en estos PTB. Cada centro tiene diferentes modos de tratar cabeza y cuello, pero es más modo de ejemplo, pero sí vamos a respetar las dosis clínicas o prescritas de los OAR. Entonces, eso es lo que queríamos aclarar. Y la cobertura, por ejemplo, yo no sé si muchos centros hacen el 95% del volumen por el 95% de la curva. Eso es cada centro. Nosotros ahora vamos a seguir lo que Alan expliqué como ilustrativo, ¿ok? Pero eso cada centro, la manera de prescribir y todo eso tiene que seguir lo que sigue clínicamente el centro. And then I just want to show them out to the group and lower and upper objectives. If I had spent just an extra 15 minutes, I get this improvement in the shoulder, 15 minutes or so. Adam recién me compartió unos videos de las últimas clases que hice de un plan completo que después te los voy a compartir con vos, José, me das tu teléfono, así te los mando y después los podemos compartir con todos. Y cómo, digamos, invirtiendo unos 10, 15 minutos más, no más que eso, uno puede lograr, como se fijan ustedes, en cómo logró una mejor, digamos, distribución en el hombro, o sea, cómo el hombro se ha mejorado sin necesidad de arruinar los OAR. Y solamente son 10 o 15 minutos más de lo que estaba haciendo Adam al último, de ir al límite de cómo mejorar más y más la cobertura del PTB sin arruinar los OAR y cómo se puede lograr una mejor distribución. O sea, a veces puede ser que es indiferente, pero eso es un gran beneficio, un poquito, porque la cobertura, como ven ahí, de los cuadrados con respecto a los triángulos,
es haber hecho 15 minutos más de fine tuning y se logró mucho mejor cobertura de los hombros y se respetan las dosis máximas, como ven en la parte de abajo del video. Adam dice que justamente es importante, y ya les voy a, vamos a 5 minutos más me van a dar, porque les voy a dar, creo que les dieron una tarea para hacer de un caso práctico, seguir todos estos procedimientos, y fíjense cómo invirtiendo unos 10-15 minutos más se puede lograr una perfecta en el fine tuning de la cobertura de los PTB, mientras se mantienen las dosis de los órganos ricos, y a veces cómo se logra una caída de unos buenos centigrades por cada, o incluso por cada hogar. ¿Ok? Hay algunas preguntas que... Sí, podemos ir a preguntas. Adam, anything else that you want to show? No, you're done. Nothing for me. Thanks. Thank you so much. You can stay for in case there are more questions. Muchas gracias, Adam. Le damos muchas gracias a Adam de haber hecho esta demostración que ha sido excelente. Y yo después les voy a básicamente mostrar el ejercicio que tienen que hacer, que ya se los han dado. Y José, ahora vamos a algunas preguntas. Por ejemplo, Mayra Flores pregunta, ¿cuál es la diferencia de usar NTO manual o automático? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre usar NTO manual o automático? Manual el automático es básicamente, está predefinido por el sistema, y tiene la curva que uno ve ahí está predefinida, que es, por ejemplo, empezar a unos 5 milímetros del borde del PTB, la caída, eso está predefinido. En general funciona bien, pero por ejemplo, para diferentes sitios anatómicos, por ejemplo, para casos como tumores centrales, que todo está funciona bien. Pero por ejemplo, para cabeza y cuello es mejor usar el manual. ¿Por qué? Porque como le estamos dando tantas restricciones de anillos, de hogar que tenemos alrededor, a veces es más importante definir esa caída de curva manualmente. En vez de decir a 5 milímetros, yo le quiero dar a partir de 6 milímetros, depende de los rangos que uno usa, la caída tiene que ser esta, puede ser una caída más abrupta, menos abrupta, dónde terminar. Por eso yo creo que cuando uno tiene experiencia de cómo utilizarlo correctamente, manualmente uno logra mejores beneficios, pero el automático funciona bien, especialmente cuando son tumores con un nivel de dosis, no cuando tenemos varios como el head and neck, y cuando son bastante homogéneos, digamos. ¿Ok? Gracias. Alfonso Quintero pregunta si han evaluado al momento que estaban haciendo el proceso de optimización, que si han evaluado los parámetros del NTO y por qué usaban los que se mostraban en pantalla. Exacto, sí, obviamente acá no tuvimos mucho tiempo de ir a mover mucho con el NTO, justamente para eso, generalmente para esos son los parámetros que para cabeza y cuello generalmente funcionan, pero eso es algo también que se deben evaluar. Uno, por ejemplo, en mi institución nosotros tenemos para cada sitio anatómico básicamente un nivel inicial de lo que mejor funciona para los valores de NTO para esa función, pero lo tienen que analizar. Como dije, no hemos tenido tiempo porque queríamos concentrarnos más en las estructuras que uno usa, en la optimización, y el NTO dejarlo ahí, bueno, eso sabemos que funciona, pero no queríamos andar moviendo tanto. Pero sí hay que evaluarlo, y particularmente eso es lo que funciona para cabeza y cuello en general. Okay. Ricardo Hamburger pregunta, ¿los anchors de la parótida van con alguna prioridad? La prioridad es simplemente, yo creo que se les puede poner 0, ¿por qué? Para simplemente verlos, pero se le pone la misma prioridad que tenemos para la dosis media. Es la misma, ¿no? No ponerle más ni menos, salvo que realmente uno quiere que estén ahí anchors, se le pone una prioridad alta, que eso también está en el write-up. Se le pone una prioridad de 400, como para decir, ok, eso manténemelo. Ya. John Giraldo de Colombia pregunta, ¿cuánto tiempo puede tardar la planificación de un caso como el que mostraron? Y bueno, eso depende. Yo siempre digo, es muy importante si
si las estructuras de optimización han sido definidas correctamente y conscientemente, yo creo que, bueno, quiero decir un par de horas, pero rápidamente se logra un plan muy bueno en un par de horas. Adam, for example, they're asking, what is the, provided that you define, what is the average time that you would think an optimization like that from end to finish with all the structure? Hour different. So if I go that, probably work it. Exacto, sí, eso es muy importante, como siempre decimos, Adam dice, pero es más o menos lo que yo le dije, entre una hora y media, siempre y cuando todo fue definido correctamente. Pero depende de los casos, depende, por ejemplo, si uno tiene mucho más que 2 niveles de dosis, si tiene 3 o 4, si hay más criterio, depende del tamaño, el tamaño de los PTB, pero generalmente por eso o sea, uno hace hincapié en la primera parte, definir correctamente las estructuras, porque eso es lo que define el tiempo. And say there are things. One, it's only one and you're done. So 1 hour, 15 minutes, and you're finished. The other thing is, if you and contour names, and you just have simple scripts for contour subtractions with PTB names, super easy. So your contours are done quickly. And then the last thing is, again, I would take this planning method. You compare this to like automated treatment planning systems, and this just. Exacto. Lo que Adam explicó y que creo que hay una pregunta justamente con respecto a eso, que básicamente esto es, lo que quiere lograr es, como dijimos antes, las estructuras es lo más importante, desarrollar algunos scripts para que todas estas estructuras sean hechas más rápidamente, que es lo que más uno tarda tiempo, de que estén todas bien. Y básicamente cuando se hace una comparación con sistemas de planificación automáticos, por ejemplo como RapidPlan, la comparación no es muy comparable, digamos. ¿Por qué? Porque este método es puramente siguiendo conceptos físicos y conceptos de caída de dosis y lógicamente, y se logran planes excelentes. Los complejos de RapidPlan es otro, como ustedes saben, ya incorpora un montón de otro tipo de cosas, como DBA. ¿Algunas otras preguntas? Había una, por ejemplo, la técnica, ¿no? Por ejemplo, Vanessa González pregunta que en su experiencia, ¿con BIMAT es más fácil cumplir los objetivos en menos tiempo? Con BIMAT comparado que con IMRT. Yo creo, probablemente sí. ¿Por qué? Por los grados de libertad. BIMAT está entrando por todos lados. AMRT es más localizado, pero hay que tener conciencia que porque BIMAT viene por todos lados, a veces hay que estar controlando dosis en lados que uno con IMRT no tenía, como dosis integral sería. Pero en general sí. Pero este método funciona perfectamente bien con IMRT. ¿Ok? No es necesario. Es básicamente el concepto es el mismo y se logran los mismos resultados. Claudio Mancilla pregunta si Adam ha podido publicar su método. No todavía, pero en eso está Adam de Aras. Adam no está publicado todavía, pero esto puede ser una buena oportunidad para todos, justamente para quienes participan de esto. Si, por ejemplo, crean scripts y todo lo demás y los comparten y los analizamos entre un grupo, digamos, eso sería una excelente publicación también. O sea, es puertas abiertas para todos. Gracias. Y hay hay alguna que pregunta si podemos usarlo esto en algún otro optimizador, pero creo que fue presentación de un método. Este es un método y es bastante específico para Eclipse, porque tampoco podemos mostrar todos, pero por ejemplo Mónaco, o sea, el concepto sería más o menos lo mismo. De todas maneras, yo ya he tomado notas, tenemos que hablar de hacer también a lo mejor este mismo paso a paso que hicimos por Eclipse, por lo menos en un documento, hacerlo para Mónaco. Como yo les digo, yo no soy muy conocedor de Mónaco en detalle, pero sí hay gente. Y hay otros, obviamente, hay otros, RayStation, hay un montón de otros sistemas.
Pero como yo le digo, el concepto, como este es puramente concepto físico y geométrico, eso es lo que más vale. O sea, por eso y es importante y es lógico. Eso es lo que quiero. Y ya para terminar, Andrés Felipe pregunta que si suelen poner alguna limitación al body, Al body como body entero. No, porque eso si utilizan el NTO ya se encarga de lo que pasa fuera de los PTB. Pero eso también a veces, nosotros dijimos que no usamos más de, generalmente los rind, los anillos, no más de 2. Por ejemplo, en un cabecicuello eso ya llega cerca de la superficie, pero incluso en pelvis que son internos, a veces muchos, depende, hay gente que quiere un poco más de anillos para ir alejándose más, y después el resto hace, por ejemplo, el body menos el último anillo y ahí para controlar a lo mejor la dosis del 30%. Si hay algún, para los, más que todo para IMRT, para BMAR es bastante homogéneo, pero para MRT puede tener un poco más de dosis que se van para otros lados, pero generalmente es normal. Pero se puede usar. Muchos usan, no el body total, hay que hacer el body menos, en este caso nosotros usamos los anillos. Exacto. Ya, como dijimos, es más que todo para el MRT y para, por ejemplo, estructuras como pelvis, que tenemos el body más grande, entonces y se puede usar energías de 15, a veces de 6, si no tienen 10 o 15, entonces, bueno, 15 ya no se usa mucho, pero 10. Entonces ahí a lo mejor se puede usar el body, menos los anillos. Y bueno, ya para terminar, ya llegamos a hora y media de Sí, casi una siempre nos interesante, pasa, ¿no? sí, una interesante sesión. Las sesiones prácticas siempre van, se extienden. Quisiera que todos se prendieran su cámara. Vamos a tomar algún, Me capturas de gustaría, pantalla. simplemente para, si ven mi pantalla todavía, Sí, todavía. esto es algo que me pidió Caroline de compartir, que es una tarea de una planificación de tratamiento que creo que lo tienen que hacer para el 1 es opcional, pero es recomendable. Y pueden poner en práctica porque es un caso de cabeza y cuello y entregarla el 1 de octubre. Y acá están básicamente esto se lo han dado, la prescripción, los campos sugeridos, los objetivos y instrucciones cómo usar el ProNode, que es donde ustedes van a obtener los datos para hacer la planificación y después poner el plan que han hecho ahí para hacer el registro. Era eso simplemente quería compartir.